Aeronaves militares secretas, primer informe. A lo largo de las décadas se ha especulado sobre si los objetos voladores no identificados efectivamente podrían ser el resultado de la sofisticada ingeniería de alguna potencia, más que naves venidas de lejanos confines del universo. En años recientes han salido a la luz investigadores como Gary McKinnon, quien entre 2001 y 2002 perpetró un asalto informático a la base de datos de la NASA, la Fuerza Aérea y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con el objetivo de obtener pruebas y documentos que confirmaran el encubrimiento que estas agencias mantienen sobre los fenómenos aéreos anómalos. Sin embargo, lo que descubrió fue aún más intrigante. Según su declaración, en uno de los archivos encontró una carpeta cifrada denominada Oficiales no terrestres. En ella se podían leer los rangos y nombres de individuos desconocidos, además de otra hoja que contenía tablas Excel, tituladas como Transferencias de material entre naves, por lo cual asumió que se trataban de naves en órbita y que los nombres pertenecían a astronautas con rango militar. Aún así, lo que casi lo paralizó fue la imagen adjunta a estos documentos, la cual mostraba una especie de nave en forma de cilindro, la cual aparecía con un número y clasificación militar. Esto sería confirmado más tarde por las declaraciones del informante del programa espacial Corey Goode y otros exmilitares, donde al igual que Gary McKinnon, calificaban a este programa secreto como la Iniciativa de Defensa Terrestre, o como McKinnon la llamó, Guardia Solar. Aún así, ninguno de estos informes son nuevos o de ninguna forma totalmente secretos, ya que desde la Segunda Guerra Mundial se han descrito un número muy alto de prototipos o naves funcionales que superarían la ingeniería y tecnología de la época, pero que sin embargo fueron reales o al menos fueron avistadas en vuelo por más de un testigo confiable. Entre estos informes se encuentra el que es catalogado como el avistamiento que inauguró el fenómeno ovni moderno. Se trata del caso de Kenneth Arnold. Arnold era un experimentado piloto civil de 32 años que en 1947 se hallaba trabajando para el Servicio Forestal Estatal de los Estados Unidos. El 24 de junio de 1947 se encontraba sobrevolando la zona del Monte Rainier, 87 kilómetros al sureste de la ciudad de Seattle, Washington, en los Estados Unidos, intentando ubicar el paradero de un C-46A del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, aeronave que había desaparecido un mes antes en esa zona. En horas de la tarde de ese mismo día, Arnold observó por la ventanilla de su avioneta el desconcertante vuelo de 9 objetos que no pudo relacionar con ninguna aeronave conocida por él, desplazándose a unos 10.000 pies de altitud y a una velocidad estimada de más de 1.200 millas por hora. Una vez en tierra, el desconcertado piloto intentó reportar el extraño suceso en la oficina del FBI local de Pendleton, Oregón, temiendo que estos objetos voladores de origen desconocido pudiesen representar un riesgo para la seguridad nacional. Pero las encontró transitoriamente cerradas, lo cual lo llevó a compartir la noticia con el editor del diario local EATS Oregonian. Su testimonio obtiene de este modo una rápida e inesperada trascendencia, logrando alcance nacional. Objetos los cuales la prensa llamará más tarde platillos voladores, frase que rápidamente se transformará en un eslogan sensacionalista que pasará a la historia como una forma de burla.
Sin embargo, la declaración original de Kenneth Arnold describiendo a los objetos es muy diferente. Vi una hilera de extrañas aeronaves que se aproximaban al monte Rainier con gran rapidez. Parecían volar en formación escalonada. No obstante, al mirar a los objetos que se destacaban sobre el cielo y sobre la nieve del monte Rainier, según se aproximaban, no conseguí discernir colas en ellos. Y lo cierto es que nunca había visto aviones sin cola. Aquellos objetos eran de un tamaño considerable y conté hasta 9. Los brillantes destellos que surgían de su superficie y que yo al principio supuse que eran reflejos del sol eran pulsantes y al propio tiempo los aparatos se balanceaban, parecían volar tan fácilmente de lado como en posición plana. Mi altímetro señalaba algo más de 9.200 pies, unos 2.800 metros, lo cual quiere decir que ellos volaban a esta altitud poco más o poco menos. Calculé que su diámetro era de unos 30 metros y por supuesto me sorprendió mucho que no tuvieran cola, pero pude ver muy bien su imagen sobre la nieve. Cuando despedían aquel destello parecían ser completamente redondos. Cuando se me mostraban de lado o de plano se veían muy delgados y en realidad desaparecían de mi vista tras una aguda proyección del monte Rainier sobre el ventisquero. Entonces, cuando terminaron de sobrevolar Goat Rayer, el segundo a partir del final pareció volver sobre su parte superior hacia mí. Creo que esta es la expresión más adecuada. Y entonces pude ver que el objeto no era redondo. A juzgar por las maniobras que efectuaban, pensé que si hubiesen seres humanos en ellos hubieran quedado hechos picadillos al primer viraje, porque aquellos aparatos volaban muy deprisa y de una manera muy caprichosa. Por el modo como cambiaban de dirección, casi instantáneamente la fuerza centrífuga debería ser terrorífica. Volaban de una manera caprichosa, declaró Arnold, como cuando usted lanza un platillo sobre el agua que va rebotando sobre ella. Del diálogo antes descrito y de algunos otros, la prensa amarillista acuñó el término platillos voladores. Pero lo cierto es que las naves que describió Kenneth Arnold no solo no eran platillos, ya que tenían la forma de algo que con el tiempo pasó a llamarse ala volante, un concepto que los científicos e ingenieros alemanes habían desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, sino que, como mostraría el mismo Arnold en una reconstrucción posterior, también poseían extraños símbolos en su fuselaje. Con el tiempo, otros testigos declararon haber visto a objetos de similares características, todos con forma de boomerang o media luna, de los cuales se desprendía un extraño brillo y un zumbido característico. Sin embargo, tanto la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y sus militares desconocieron el fenómeno, pese a que con los años se supo, gracias a los archivos desclasificados sobre la Segunda Guerra Mundial, que tanto los científicos alemanes como sus ingenieros habían desarrollado al menos 3 naves aéreas funcionales con capacidades superiores, una de las cuales era efectivamente un ala volante. La primera de estas aeronaves fue el Messerschmitt o ME-262, considerado por los historiadores como el primer avión de combate a reacción del mundo. Fue fabricado en serie en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y a partir de julio de 1944 entró en combate, cumpliendo las funciones de caza, interceptor, bombardero de ataque, avión de reconocimiento y caza nocturno.
Era casi 200 kilómetros por hora más veloz que el famoso interceptor North American P-51 Mustang, el icónico avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El Messerschmitt, a pesar de haber sido construido cerca del final de la guerra, logró demostrar su eficacia en varios combates. Se fabricaron entre 1.400 y 1.500 unidades y solo unos 300 volaron durante el conflicto bélico, derribando a más de 500 aviones aliados, transformándose en el terror de los pilotos aliados. Alemania ya había probado días antes de comenzar la guerra el diseño de un avión a reacción, pero el Heinkel HE-280, que voló por primera vez en 1942, no llegó a construirse por culpa de los constantes enfrentamientos políticos entre Ernest Heinkel y el Reichsluftfahrtministerium. El desarrollo del ME-262 había comenzado en 1938 y compartía algunos conceptos utilizados en el Heinkel. El proyecto tenía el nombre clave Project P-1065 y fue dirigido por Waldemar Voigt con la supervisión de Wilhelm Messerschmitt. Se decidió que el nuevo avión utilizaría dos motores gemelos a reacción y los primeros planos que se dibujaron mostraban a los motores ubicados al medio de cada una de las alas, con el tren de aterrizaje principal situado debajo de la cabina del piloto. Las alas, de diseño simple, eran prácticamente perpendiculares al fuselaje. Pero el diseño fue sometido a varias revisiones y finalmente el avión se construyó con las alas inclinadas hacia atrás, lo que le daba una característica forma de flecha. Asimismo, se desarrolló un caza llamado el Messerschmitt 163 Come en 1926, cuando el ingeniero Alexander Lippisch tuvo la idea de aplicar el concepto de los futuros reactores, todavía inexistentes, a la impulsión de planeadores sin cola. Así fue como en 1937 este mismo maestro aeronáutico recibió el encargo de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, de diseñar un avión impulsado por cohetes, que comenzó a construir a partir de un pequeño planeador con fuselaje metálico, articulado en aleaciones y panelados terminados en un prominente timón de cola, que se movía mediante un motor Helmut Walter Geake RI-211, con generador de vapor y componentes de aire comprimido. Posteriormente, la aeronave tuvo una modificación, recibiendo un motor de cohete de combustible líquido bipropelente, con una mezcla de peróxido de hidrógeno, hidracina y metanol, lo que convirtió a este aparato en una máquina muy peligrosa, que obligaba a los aviadores a vestirse con trajes y gafas de protección para evitar los gases volátiles y altamente corrosivos que irritaban la piel y cegaban los ojos. En esta parte quiero detenerme y ser un poco más técnico. Mi idea es dejar claro lo que significaba para la época que se pudiera desarrollar un tipo de aeronave no solo funcional en vuelo, sino que a su vez fuera capaz de entrar en combate y maniobrar con ese fin, desarrollando para ello reactores Junker 109-004B1 de 900 kilómetros de empuje cada uno. Actualmente, por ejemplo, un caza de combate F-15A posee dos motores Pratt & Whitney F-100 PW-100. Cada motor entrega nada menos que 16.000 libras de empuje. Esta potencia permite alcanzar los 2.5 Mach, o sea, unos 3.000 kilómetros por hora.
En cambio, el P-51 Mustang aliado de la época alcanzaba una velocidad máxima de unos 703 km por hora, mientras que el Messerschmitt 262 superaba los 870 km por hora. Estos reactores Junker 109-004B1, nunca antes vistos en aeronaves, constaban con partes hechas en aluminio, acero, cobalto y molibdeno. Una característica interesante del 004 fue el sistema de arranque diseñado por el ingeniero alemán Norbert Riedel, que consistía en un motor plano de 2 tiempos de 10, que esencialmente funcionaba como un ejemplo pionero de una APU o unidad de potencia auxiliar para arrancar un motor a reacción. La complejidad interna y las soluciones que se buscaron para mejorar el diseño tanto de las palas internas como el tipo de mezcla de combustible y la inyección del mismo solo fueron superadas por los motores de reacción modernos. El Horten HO-229 Wolfenstein, la primera ala volante funcional de la historia. Recordarán que mencioné el concepto de ala volante cuando describía el avistamiento de Kenneth Arnold. Bueno, el ala volante es la designación genérica dada a una configuración de avión de ala fija que sea capaz de vuelo estable, controlable sin la ayuda de la sustentación proporcionada por el ala principal, es decir, sin superficies auxiliares, tales como estabilizadores horizontales. De esta forma, el concepto de ala volante nos lleva a una aeronave con la forma de un boomerang o media luna, tal y como Arnold y otros testigos describieron a estos objetos no identificados. El Horten HO-229 fue diseñado por los hermanos Walter y Raymond Horten, ambos pilotos y genios en lo que la ingeniería y diseño aeronáutico se trataba, los cuales, terminada la guerra, consiguieron emigrar a Argentina, donde diseñarían el IA-37, un jet supersónico que llegó a volar, pero que fue abandonado después del golpe de Estado de 1955. El Horten HO-229 era básicamente un ala compacta, un cazabombardero de 16.8 metros de envergadura, 7.47 metros de largo y 2.81 metros de altura. Sin embargo, su principal característica era, primero, que poseía motores a reacción Junker Jumo 004B2, una característica revolucionaria que se haría frecuente en los modelos de aeronaves por venir, y segundo, a juzgar por las pruebas que Russ Lee, curador del Museo Smithsonian del Aire y el Espacio de Washington, D.C., Estados Unidos, y Al Bauer, científico de la NASA que trabaja en el Centro de Investigación de Vuelos Neil Armstrong de California, hicieron sobre el único prototipo recuperado de esta aeronave, oculto por un tiempo en un centro de pruebas británicos en Farnborough, cerca de Londres. La aeronave habría poseído características en su conformación que le habrían otorgado la capacidad de evadir los radares, convirtiéndola así en el primer bombardero invisible del mundo, tal y como afirmara el mismísimo Raymond Horten. La idea, dijo, era fabricar por primera vez la tecnología stealth o de sigilo. Se sabe que se planeaba producir además un prototipo de nombre Gotha, donde se introduciría un sistema de soplado de aire frío para el área de las boquillas del motor. Además
de un asiento de expulsión similar a los que poseen los cazas modernos de combate. Se rumorea, pero esto no lo he podido confirmar, que al parecer el equipo alemán estaba trabajando en un prototipo de computadora rudimentaria de vuelo para mejorar el desempeño de la aeronave. De su armamento se sabe que básicamente las aeronaves portarían 4 cañones de 30 milímetros MK-103 y MK-108 y 2 bombas de 1000 kilogramos. Según Al Bauer, los hermanos Horten fueron capaces de resolver problemas cruciales sobre vuelo, fricción y estabilidad de estos diseños de una sola ala. Se sabe por algunos documentos que el Horten HO-229 fue llevado en algún punto a los Estados Unidos, donde Jack Northrop, diseñador de aviones, ingeniero de proyectos de Douglas Aircraft Company en 1923 y fundador de la corporación Northrop en 1939, donde, inspirado por el diseño del Horten, diseñó el bombardero IB-49, el cual a su vez allanó el camino al bombardero B-2 Spirit, que la compañía desarrollaría décadas después. Los expertos de Northrop destacaron que, en conjunto con la alta velocidad proporcionada por el diseño, la resultante capacidad de combate habría sido superior a sus posibles adversarios en los cielos. Además, Bauer ha declarado haber utilizado los principios del HO-229 en un diseño para la NASA, un aparato no tripulado que algún día podría ser utilizado para explorar Marte. Bueno, para finalizar esta primera parte, quiero comentarles que en principio este video iba a ser mucho más largo, pero me di cuenta que si agregaba la descripción de la aeronave siguiente, fácilmente habría terminado con un video de unos 30 minutos. Así que he decidido dejar este último proyecto para el próximo video. Además, que con esta aeronave ya estaríamos entrando a lo que son los proyectos secretos de naves de vuelo suborbital y ya derechamente naves capaces de volar en el espacio. Incluso, como algunos creen, combatir en dicho escenario. Desde ya, muchas gracias por ver este video y los espero en el siguiente informe. Saludos.